Pues el día de hoy vamos a hablar de trauma craneoencefálico y pues el manejo principal en el área de reanimación. Esta es mi propuesta de hoja de ruta. Vamos a hablar algo de epidemiología, pasamos de epidemiología mundial a algo más local con datos colombianos. Vamos a hablar de fisiopatología, las terapias potenciales que se están estudiando basada en la fisiopatología, llegar al manejo general, que pues el manejo general en últimas es el que puede mejorar esas lesiones secundarias y que van a impactar un poco más en la mortalidad de nuestros pacientes. Por eso ahí propongo el manejo de la coagulopatía, bien sea inducida por medicamentos, que pues hoy en día se ve muy frecuente, o inducida por trauma. El manejo hemodinámico, cuáles son esas metas que debemos tener de tensión arterial o los cristaloides iniciales que podemos llegar a manejar, cómo manejamos la presión intracraneal o cómo podemos detectar que el paciente está entrando en hipertensión endocraniana, si podemos usar o no anticonvulsivantes y cuándo podría tener pues cabida su uso, y el control de temperatura para finalmente pues llegar a unas conclusiones. Algunos temas que pues no voy a hablar, pues del manejo de lesiones específicas como hematomas epidurales, subdurales, pues teniendo en cuenta que pues si hacemos un manejo general adecuado, pues les va bien, y pues si tienen unas lesiones muy grandes van a requerir un manejo quirúrgico. Intubación o sedación, ya sabemos que pues debemos evitar es la hiperactividad simpática, que en últimas nos va a aumentar la presión intracraneana, pero pues ahí debemos sopesar de más los episodios de hipotensión. Escalas de clasificación, hay varias, pero pues digamos que la más globalizada y la que todos conocemos y se usa pues más comúnmente es la escala de coma de Glasgow, y por esto es como la más recomendada. Hay otra que parece tener un poquito más de sensibilidad, que es la escala 4, pero pues como les digo, la escala de coma de Glasgow es la que se recomienda. Bueno, entrando un poquito más en epidemiología, tenemos una incidencia que viene en aumento, y este aumento se explica por varias cosas, por que tenemos más vehículos de motor, hay más accesibilidad a la compra de vehículos de motor, tenemos cada vez población que viene también en envejecimiento, y esto pues explica por qué viene en aumento la incidencia. Más o menos 56.000 muertes al año nos produce el trauma craneoencefálico en Estados Unidos, y en combinación entre muerte y hospitalización al año, más de 10 millones de personas. Parte de la incidencia, 759 por 100.000 pacientes que sufrieron de trauma craneoencefálico van a quedar con algún tipo de secuela. Ese es un impacto económico también bastante importante. Es más común en hombres que en mujeres, 23% más, y como les digo, pues también la prevalencia viene en aumento. Se estudió entre 1990 y el 2016, ha aumentado el 8.4%. En esta tabla hay un resumen pues de las grandes bases de datos, tanto del Reino Unido, Europa, Nueva Zelanda y Australia, donde nos muestra básicamente eso, que previamente entre 1984 y el 87, la edad media del trauma craneoencefálico eran 25 años, y más de 50 años el 15%, y podemos ver cómo conforme avanzan en el tiempo estas bases de datos, llegamos a este registro del 2019, donde la edad promedio es de 55 años y el 57% son mayores de 50 años. Nos habla que pues ha cambiado la incidencia, y pues los pacientes que son adultos mayores probablemente pues serían la mayoría de los cuales van a sufrir trauma craneoencefálico también próximamente. En el mundo tenemos esta incidencia pues ajustada por la edad, y podemos ver que probablemente también puede tener ciertos sesgos lo que reportamos en Colombia, por lo que nos muestra una incidencia pues un poco más baja con respecto a lo que vemos alrededor del mundo, de 200 a 299. Pues básicamente lo que quería mostrar de eso es que en parte nos vemos bien, pero puede ser gran parte muchas cosas. Pues baja como reporte de casos, y lo otro es que a veces no hay un adecuado como consenso acerca de cómo se reporta el trauma craneoencefálico, principalmente también en nuestro país. Datos colombianos, este es traído de este estudio de anestesiología
donde pues nos habla del manejo perioperatorio los pacientes con trauma craneoencefálico. Si es manejo perioperatorio, pues trauma craneoencefálico al menos moderado o severo. Y pues nos puede dar ciertos datos epidemiológicos interesantes. Uno pues que en su gran mayoría en Medellín vemos que masculino casi el 90% y pues las mujeres el 10%. La calidad o el mecanismo de trauma, pues accidente de tránsito, el 46%, y la calidad de este accidente de tránsito en su mayoría conductores, el 50%, y 25% peatones. Pero pues también interesante, pues lo que vemos, el uso masivo también de motocicletas. Entonces este es el vehículo más comúnmente involucrado, el 80%, y pues sabemos que pues los accidentes de tránsito en los que se involucran motocicletas pues tienen también un peor desenlace en trauma en general. La lesión osteomuscular, pues también nos muestra que las lesiones asociadas son mucho más comunes en el trauma craneoencefálico. También nos hace como una alerta a pensar en qué otro tipo de trauma puede tener nuestro paciente más allá del evidente trauma craneoencefálico. Dentro de solamente el trauma craneoencefálico, en su mayoría, vemos que son lesiones combinadas, 33.7%, de las cuales pues hematoma extradural seguido de hematoma subdural, intraparenquimatoso y hemorragia subaracnoidea traumática son las que se presentan dentro de este tipo de lesiones combinadas. Y del trauma craneoencefálico moderado a severo, que va a requerir algún tipo de intervención, también vemos cómo pues, aumenta tanto los predictores de estancia hospitalaria, estancia en la unidad de cuidado intensivo, la necesidad de traqueostomía o pues algún tipo de complicación como falla renal, falla multiorgánica, pues que nos habla que también pues es un predictor de complicaciones intrahospitalarias. De nuevo acá en este histograma vemos como la promedio más alto es entre los 20 y los 30 años y tenemos un segundo pico que cada vez más va creciendo, que es entre los 60 a los 65 años. Entonces pues nos habla de esa presentación bimodal que hoy en día tenemos en el trauma. Después de los 60 años pues es más asociado a caídas que pues accidentes de tránsito. En Colombia la tasa de mortalidad por trauma craneoencefálico pues también la podríamos dividir por departamentos, teniendo en cuenta otra vez como los mismos sesgos de reportes de probablemente algunos departamentos, pero nos reflejan parte cosas como la violencia que puede estar sectorizada también en algunos departamentos. Entonces vemos como por ejemplo en el Cauca, en el Valle del Cauca nos reportan una mayor mortalidad. También vemos como la centralización del tratamiento y por eso pues en el centro del país vemos que tenemos menos también mortalidad asociada al trauma. Parte de la reflexión pues, de este artículo de la epidemiología del trauma era eso. Hablando un poco de la fisiopatología, entonces pues podemos otra vez recordar nuestra doctrina de Monro-Kelly, donde nos habla que pues, el cerebro con sus distintos como estructuras se encuentra dentro de una bóveda craneana que no es expansible. Entonces, conforme va aumentando una presión, se empieza a sacrificar alguno de estos compartimentos. Entonces, tenemos líquido cefalorraquídeo, tenemos ahí además sangre, que puede ser venosa o arterial, y tenemos en última el parénquima cerebral, que es el que no quisiéramos sacrificar porque pues, es el que se va a asociar a complicaciones. Entonces, conforme va aumentando esa presión intracraniana, lo primero que se empieza a desplazar es el líquido cefalorraquídeo y empieza a coger hacia las lesiones perimedulares que son expansibles, se va desplazando rápidamente hasta que se bloquea ese líquido cefalorraquídeo. Y ahí posteriormente empieza a bloquearse es toda la parte del sistema de la sangre, inicialmente por el sistema venoso. Vemos desplazamiento hacia las venas yugulares fuera del cráneo y ya cuando empiezan a consumirse estos mecanismos es cuando después empieza ya a sacrificarse el parénquima cerebral, que es lo que no quisiéramos llegar. Entonces, se pierde esta autorregulación que pues en últimas era como muy estable, muy fácil de hacer para el cerebro, pero por correspondiente al trauma craneoencefálico empieza a perderse y se vuelve más dependiente de presión, la presión de perfusión cerebral. Recordemos que la presión de perfusión cerebral, como la tenemos ahí, es la presión arterial media menos la PIC, entonces aumenta mucho la PIC, ya empezamos a depender mucho más de la presión para mantener ese flujo.
y pues esta interrupción de la barrera hematocefálica nos daña pues esa autorregulación. Inicialmente tenemos como vasodilatación, hiperemia, y pues esto es lo que hemos encontrado como perfusión de lujo. Pero pues esto nos lleva a un aumento también en radicales libres, citoquinas proinflamatorias, en esa área donde la barrera hematoencefálica pues ha sido permeada. Empieza a haber un consumo mucho más alto de energía, se agota todo el ATP y empezamos a entrar en un metabolismo anaerobio. Tenemos una despolarización excesiva de la membrana y esto va en conjunto con una sobreexpresión de receptores excitadores y de neurotransmisores que son excitadores. Nos aumenta el edema, principalmente pues tenemos un edema que es mixto, vasogénico, intersticial y citotóxico, disfunción metabólica y finalmente pues llegamos al vasoespasmo, pasamos de esa hiperemia a luego el vasoespasmo que pues en últimas sería lo que quisiéramos nosotros evitar. Y pues basado en todo esto pues tenemos distintas dianas terapéuticas que se han venido estudiando. Recordemos que pues la lesión primaria es la que no podemos modificar, es como la que nos llegan nuestros pacientes, ya es el hematoma establecido, ya es la fractura asociada del cráneo, pero las lesiones secundarias asociadas como a toda esta cascada inflamatoria es la que podemos modificar con el tratamiento general de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son esas terapias potenciales basadas en la fisiopatología? Tenemos excitotoxicidad, que es el aumento del calcio intracelular y la activación de todas las medidas apoptóxicas que nos llevan pues, a muerte celular programada en estos pacientes. El otro sería el estrés oxidativo, entonces la diana sería atacar especies reactivas de oxígeno y la peroxidación lipídica, neuroinflamación, entonces la diana también sería ahí citoquinas proinflamatorias y finalmente pues sumado todo lo anterior, disfunción mitocondrial, donde pues vemos como cambios hacia principalmente metaloproteínas citocromo C, sería también una diana terapéutica y pues esto se ha estudiado. Entonces tenemos en excitotoxicidad nuestras metas terapéuticas como antagonistas de los receptores de glutamato. Acá vemos el receptor de glutamato cómo funciona y pues cómo va entrando sodio y principalmente calcio intracelular que pues nos hacen que aumente el edema y pues finalmente nos explique este daño. Entonces, ¿qué tenemos de estas dianas terapéuticas? Pues que experimentalmente sí tienen ese efecto neuroprotector, pero pues todavía no se ha podido demostrar in vitro. Del estrés oxidativo, pues las especies reactivas de oxígeno que hemos estudiado, agentes antiinflamatorios como la metilprednisolona o neuroprotectores como la ciclosporinada, y pues lo que sabemos del uso de corticoides en trauma craneoencefálico. Entonces tenemos el estudio grande del doctor Thompson en el 2005, donde nos habla que el uso de corticoides en trauma craneoencefálico se asocia a un aumento en la mortalidad, entonces por eso no deberíamos utilizarlos. En neuroinflamación, entonces ahí hablamos de citoquinas o quimoquinas proinflamatorias, agentes antiinflamatorios que se han estudiado, minociclina o antiapoptóxicos que se han utilizado, eritropoyetina, y pues estos no han mostrado mayor beneficio en trauma craneoencefálico moderado a severo, entonces pues puede ser una diana, pero por el momento no. Y en cuanto a la disfunción mitocondrial, los que se han estudiado ciclosporinada como un agente neuroprotector, y en este sí vamos en un estudio en fase 2A, que pues ya habla de que no hay daño, pero pues vamos a ver en qué termina este estudio, a ver si tenemos por lo menos una diana terapéutica basada en esta fisiopatología. Pero como se dan cuenta, pues tenemos un amplio margen donde estudiar, hasta el momento sin mayor evidencia. Si quisieran pues ahondar un poquito más en estas terapias, pues este es el link del artículo para que lo tengan ahí en cuenta. En cuanto al mantenimiento general, mi propuesta es pues el manejo de la coagulopatía, como les dije, tanto inducida por trauma como por medicamentos. El manejo hemodinámico, el manejo de la presión intracraneal, anticonvulsivantes y pues finalmente hablar de algo del control de temperatura. Entonces, como les dije, hoy en día es muchísimo más común encontrar pues, pacientes que tengan asociado consumo de medicamentos que afecten la coagulación, antiagregantes, antiplaquetarios,
Y pues esto en el trauma craneoencefálico y en la presencia de un sangrado intracraneal lo convertiría en un sangrado mayor. Entonces deberíamos pensar en qué tipo de medicación está utilizando, cuándo fue la última vez que se lo tomó, cuál fue la dosis que utilizó y cuál es la indicación. A veces tomar la decisión de quitar un agente de anticoagulación a alguien que tiene trombosis venosa profunda versus alguien que tiene un reemplazo valvular con una válvula mecánica, pues va a ser un poco más difícil. Entonces por eso es importante saber en esa parte también cuál es la indicación. Idealmente, revertir cualquier coagulopatía ante la presencia del sangrado intracraneal. Y importante, o cada vez coge más cabida, el uso del tromboelastograma. No ha mostrado beneficios en cuanto a disminución en la mortalidad exclusivamente en la coagulopatía inducida por trauma, pero sí nos ayuda a guiar un poco mejor qué tipo de hemocomponente va a necesitar mi paciente. Entonces, en coagulación podemos pensar que nuestro paciente viene anticoagulado por warfarina. Entonces, recordemos que pues, la reversión urgente es con concentrados de complejos protrombínicos, puede ser de 4 factores, el FEIBA, o puede ser el Octaplex, o puede ser concentrado de complejos protrombínicos de 4 factores, pero recordar que estos tienen un tiempo de acción que va máximo hacia las 8 horas. Entonces, después de esto puede todavía tener efecto anticoagulante la vitamina K, la warfarina. Por eso es importante en este sentido asociar ahí la vitamina K. Después de que pasen estas 8 horas, quien va a ayudar a revertirlo en su forma sería la vitamina K en forma endovenosa. Podemos también tener anticoagulantes que actúan directamente inhibiendo la trombina. El oral que conocemos pues, es el dabigatran, y para medir su concentración más que su acción anticoagulante podríamos disponer de 2 laboratorios. Tenemos el tiempo de tromboplastina parcial, que no es tan bueno, pero pues nos puede dar un indicio, pero el ideal que deberíamos utilizar siempre pues, es el tiempo de trombina, pues lo está inhibiendo de forma directa, ese es el que deberíamos tomar. Si está por encima de 25 segundos, nos habla que hay todavía una buena concentración de dabigatran y ahí deberíamos pensar en revertirla. ¿Cómo lo revertimos? Pues con el único antídoto que tenemos hoy en día a la mano, que sería ahí el liderazumab, y tenemos una dosis de 5 gramos que se divide en 2 de 2.5, se pone una inicial de 2.5 y a los 15 minutos una segunda dosis y ahí podríamos revertir este tipo de agente anticoagulante. Y la mayoría de los anticoagulantes orales que hoy en día tenemos son inhibidores directos del factor 10 activado. Y de aquí el que nos serviría para saber también su concentración, todavía resalto nuevamente su concentración y no sabemos más allá de fondo qué acción anticoagulante tenga, porque esa es muy dependiente de cada paciente. Pero si queremos medir su concentración deberíamos tomar niveles de antifactor 10 activado. Aquí de nuevo se ha estudiado antídotos directos como el Andexanet alfa, pero pues todavía nos faltan un poco estudios más profundos y segundo, que sea no tan costoso para que su uso sea globalizado. Pero ¿qué tenemos aparte de la Andexanet alfa? Otra vez concentrado de complejos protrombínicos, si hablamos del de 4 factores, vamos a las dosis máximas, que sería 50 miligramos por kilo, máximo 5.000 unidades. Aquí también es importante la medición de todas las pruebas de coagulación, incluyendo el INR, y pues si este está elevado, podemos pensar en darle vitamina K a nuestro paciente, pero no para pensar en revertirlo, sino pues porque pensamos que tiene déficit y le va a ayudar a controlar el sangrado. ¿Listo? Heparina y heparina no fraccionada, ya sabemos que protamina, de acuerdo pues, al algoritmo que tenemos de lo que haya recibido recientemente de heparina o heparina no fraccionada. Y antiplaquetarios, tenemos el uso de la desmopresina, fibrinógeno con metas supraterapéuticas de 200 miligramos de cilitro y pues el ampliamente estudiado ácido tranexámico que la doctora Carolina nos estaba mostrando ahorita. Me quedó igual. Estos son pues también los 2 enlaces, tanto de pues, un blog muy interesante que se llama EMCRIT, donde nos explican también cómo revertir paso a paso cada uno de estos, y el otro es el artículo de Stroke del 2022, donde nos habla del manejo del sangrado intracraneal.
Hablando pues específicamente del ácido tranexámico, pues tenemos en el 2019 el estudio CRASH 3, que es como una continuación del estudio CRASH 2, donde pues se dieron cuenta que el ácido tranexámico en las primeras 3 horas pues le iba muy bien a los pacientes y disminuía la mortalidad. Este quiso escoger exclusivamente a esos pacientes en las primeras 3 horas. ¿Qué sucedió? Un estudio multicéntrico también en varios países, incluyendo población latinoamericana, colombiana, y vemos que vemos acá que realmente pues, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué hizo el estudio? Excluyó los pacientes con trauma craneoencefálico severo, que son los que tienen una escala de coma de Glasgow de 3 o pupilas no reactivas bilaterales. Y a pesar de eso sí mejoró un poco el intervalo de confianza, pero tampoco nos mostró mayor beneficio ahí estadísticamente significativo en la mortalidad. Pero más allá de mostrar eso, me quedaría con la siguiente gráfica que también se ve en el artículo, y es que entre más temprano se utilice y entre menos severo sea el trauma, pues le va mejor a nuestros pacientes. Entonces por eso es importante iniciarlo todavía más rápido, como antes de esas 3 horas les va mejor, y pues en pacientes que tengan un trauma craneoencefálico que no sea tan severo. En cuanto al manejo hemodinámico, las preguntas serían: ¿qué fluidoterapia utilizar? Si sirven soluciones balanceadas como el Plasma-Lyte, solución salina normal, podríamos pensar también en coloides, albúmina, podríamos utilizarla en trauma craneoencefálico, y cuáles serían esas metas de tensión arterial. Entonces, en cuanto a las soluciones balanceadas versus solución salina normal, tenemos el estudio BASICS, que es el estudio como más grande que se ha hecho actualmente comparando los dos en pacientes críticos, 775 unidades de cuidado intensivo en Brasil. El estudio fue hecho entre mayo y marzo del 2020, y vemos que no hubo diferencia realmente entre el uso y el otro en general, pero vean aquí la curva de Kaplan-Meier, muy similar las dos mortalidades, pero si nos vamos a los subgrupos, vemos que el subgrupo de trauma craneoencefálico, realmente la solución balanceada, Plasma-Lyte, sí se asoció a mayor mortalidad. Ojo que pues es la interpretación de un subgrupo, pero pues nos habla de pronto de una alerta de no utilizar probablemente soluciones balanceadas en los pacientes con trauma craneoencefálico. En cuanto al uso de coloides, pues albúmina al 4%, ese es el estudio clásico que probablemente muchos de ustedes conocen, que es el estudio SAFE, donde comparó también mortalidad por cualquier causa a los 28 días de albúmina versus solución salina. Y pues realmente les iba similar a los dos, pero de nuevo acá, ¿qué sucede con el subgrupo? Entonces acá tenemos el subgrupo de trauma, donde pues de nuevo parece que la solución salina le va mejor, y específicamente en trauma craneoencefálico también vemos, aunque no es una población grande y pues no era el objetivo principal del estudio del trauma craneoencefálico, también nos habla de que les va mejor con solución salina normal. ¿Vale? De nuevo acá, si quieren bajar el estudio SAFE, ahí lo podrían consultar. Metas de tensión arterial, pues sabemos que la hipotensión nos da mayor resultado desfavorable, y en algunas ocasiones, en algunos tipos de trauma, pensamos en hipotensión permisiva, pero si el trauma se asocia a trauma craneoencefálico, definitivamente la hipotensión permisiva no es una opción. Debemos garantizar metas de perfusión cerebral. Entonces existen ciertos estudios, hay dos grandes de los cuales se basa Brain Trauma Foundation para dar un nivel de evidencia 3 acerca de estas metas de tensión, que son el estudio de una corte prospectiva del Dr. Brenner y una corte retrospectiva del Dr. Butcher, que nos deja estas metas. Pacientes entre 50 y 69, una meta de tensión arterial sistólica mayor de 100, y entre 15 y 49 años o mayores de 70 serían metas de tensión arterial sistólica por encima de 110. En cuanto al manejo de la presión intracraniana, puede ser empírica, y empírica es basada en la clínica. Entonces, la clínica que nos indique que el paciente tiene aumento de la presión intracraniana puede ser un deterioro evidente al examen neurológico, anisocoria, que tenga anomalía de los pares craneales 3 y 6, ese paciente se está herniando, que el examen motor muestre respuestas como flexoras o de extensión, de celebración o de corticación, o pues el que conocemos como el fenómeno de Cushing, hipertensión, bradicardia, respiración irregular. Podemos pensar en iniciar terapia osmótica. Terapia osmótica, la que pues
propondría sería solución salina hipertónica. Y ya les muestro en parte por qué. Esto sería el manejo 250, 500 de solución salina hipertónica al 3%, o si tenemos 23.5%. Recordemos que el natrol llega máximo al 11.5%, por eso acá no tendríamos esa concentración, pero en dado caso sería ahí 30 a 60 mililitros. Este es como al metaanálisis más grande al 2020 de solución salina hipertónica versus mannitol en paciente con trauma cráneoencefálico. Que vemos que pues en general pues no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el uno y el otro. Y si nos vamos a la disminución en la presión intracraneana, tampoco mostró una diferencia estadísticamente significativa, pero solo hay un estudio que parece que sí le favorece el uso de solución salina hipertónica. Y es basado solamente en eso, que les digo que pues, idealmente usar solución salina hipertónica. Quisiéramos diagnosticar de pronto también más tempranamente los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, y pues para eso también hay una revisión sistemática donde comparó el examen físico, comparó también ciertos tipos de imágenes como la tomografía, y el uso del ultrasonido para detectar hipertensión endocraniana. Entonces vemos, es un metaanálisis grande, 40 estudios de estos 5.123 participantes, y el comparador era la medición de la presión intracraniana de forma invasiva. Digamos que el examen físico, cualquier alteración pupilar, postura motora, escala de coma de Glasgow menor de 8, realmente su sensibilidad y especificidad fue muy variada, por lo que cualquier ausencia de alguno de estos hallazgos en el examen físico no me descarta que tenga la pique elevada. Y lo mismo en cuanto a la tomografía, la que más se asoció a que sí tenga una pique elevada es la desviación de la línea media, sobre todo por encima de 10, pero la ausencia de los anteriores tampoco me lo descarta. ¿Qué es interesante de acá? Que el que tiene mejor área bajo la curva realmente que nos muestra este metaanálisis es la medición de la vaina del nervio óptico. Y aquí deberíamos tener un consenso de cuál sería el punto de corte, porque son varios estudios, pero cada uno de ellos tiene distintos puntos de corte, desde 0.48 centímetros hasta incluso 0.6, por lo que pues todavía no tenemos un punto de corte establecido, pero parece ser como el mejor predictor de aumento de la presión intracraneana. Y en cuanto al uso del Doppler transcraneal, específicamente el índice de pulsatilidad, pues no le fue tan bien. Entonces me quedaría con la medición de la vaina del nervio óptico. Aquí también, si quisieran bajar este tipo de metaanálisis, ahí lo tienen a la mano. En cuanto a la hipotermia terapéutica en este grupo de pacientes, entonces tenemos dos estudios grandes, el estudio Polar y el estudio Euroterm. Los dos nos mostraron que pues, realmente no mejoraba los desenlaces neurológicos, y el Euroterm nos dice que incluso fue deleterio. Entonces, por eso Trauma Brain Foundation nos dice que pues, la hipotermia tanto temprana como a corto tiempo pues, no está recomendada. Profilaxis anticonvulsivante, donde tiene algo de evidencia sería en las convulsiones tempranas, que son las que se presentan en los primeros 7 días. Y para poder identificar cuál grupo poblacional puede tener convulsiones tempranas, tenemos factores de riesgo descritos por el doctor Laroche en el 2018, como contusión cortical, trauma craneoencefálico penetrante o fractura deprimida de cráneo, escala de coma de Glasgow menor de 10 o inconsciencia prolongada. Aquí podríamos pensar en iniciar profilaxis anticonvulsivante. El que dice Trauma Brain Foundation que deberíamos utilizar es fenitoína, porque nos dice que todavía no tenemos muchos estudios en levetiracetam. Pero ¿qué sabemos nosotros del perfil del levetiracetam versus la fenitoína? Pues que le va mucho mejor, tiene mejor perfil, tiene menor interacción, incluso si ponemos fenitoína pues puede haber alteraciones hemodinámicas y debemos monitorear a nuestro paciente, y pues no queremos que se hipotense nuestro paciente, y por eso pues pensamos que no sería una buena opción, mejor el uso en este caso del levetiracetam. Y en el caso de los pacientes que están agitados por trauma craneoencefálico, podríamos tener a la mano el ácido valproico pues porque tiene propiedades estabilizadoras del ánimo. Como conclusión final, diría que los cristaloides son como la mejor opción para la fluidoterapia. Vimos ahí el estudio. Debemos revertir idealmente cualquier tipo de coagulopatía, tanto la inducida por trauma, guiada por trombolastografía, como pues, la inducida por medicamentos de acuerdo al medicamento que haya utilizado nuestro paciente. Ante la sospecha de hipertensión endocraniana, debemos iniciar algún tipo de terapia osmótica, y pues la que les propongo de acuerdo a lo que vimos sería la solución salina hipertónica.
Y si queremos detectar de forma un poco más temprana, deberemos entrenarnos en saber medir la vaina del nervio óptico, que vemos que tenía una muy buena área bajo la curva para predecir hipertensión endocraniana. Debemos evitar hipotensión, pues la hipotensión es la que más se asocia a desenlaces malos y pues nos cae o nos tumba la presión de perfusión cerebral. Y aunque no lo mencioné porque queda todavía un poco más amplia la charla, debemos tener metas siempre de normotermia. Tanto la hipertermia como la hipotermia se asocia a desenlaces desfavorables, tanto la hiperoxia como la hipoxia a desenlaces desfavorables, y tanto la hipercapnia como la hipocapnia de desenlaces también desfavorables. Entonces, por eso deberíamos tener metas en todo esto de normo. Muchas gracias.